Hola, ¿cómo están? Les habla Roberto y les envío un saludo de bendiciones. Gracias por seguir este tema sobre la cronología de la Semana de Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hemos llegado al día jueves y en este día pues quiero tocar 3 puntos generales, ya que hay mucha información sobre lo que estuvo haciendo Jesús un día como hoy, ¿verdad? Pero usted sabe, más de 2026 años de estos acontecimientos que cambiaron el destino del ser humano, del mundo, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy que celebramos la Semana Santa, pues muchos alrededor del mundo están siendo salvos por la palabra y por el poder de Dios. Bueno, los 3 puntos que quiero tocar en este día es la Santa Cena, ¿verdad? Las últimas palabras que el Señor dio a sus discípulos y la oración en el Getsemaní y el arresto, y la traición, ¿verdad? Y el arresto del Señor. Estos 3 puntos pues van a ser muy generalizados y usted en su casa, por favor, tome ese tiempo de leer y comparar los evangelios, ¿verdad? Porque cada evangelio, cada apóstol que escribió conforme a lo que él vivió estando con Jesús, ¿verdad? Y Lucas, que él fue y quien investigó a los otros 3 discípulos, porque recuerde que Lucas no fue discípulo del Señor. Él tomó un tiempo de investigar, de preguntar a los testigos, y así como él recopiló los escritos de este evangelio de San Lucas. Entonces, el primer punto que quiero tocar es la Santa Cena. Los judíos hoy en día celebran la Pascua. Y la Pascua para los judíos era recordar la salida de Egipto, que por más de 430 años ellos estuvieron de esclavos bajo el yugo de los egipcios. Y a través de Moisés, Dios liberó a este pueblo con un propósito para ser un pueblo escogido de sacerdotes y que iban a ser luz para todas las naciones. Entonces, hasta el día de hoy, el 14 de Nisan, los judíos celebran la Pascua. Jesús, pues, como siendo judío también, sus raíces judías, con sus discípulos, celebraron la Pascua. Pero esta Pascua iba a ser la que iba a cambiar totalmente la mentalidad que los discípulos tenían, ¿verdad? De sus tradiciones judaicas. Y Jesús toma ese tiempo porque iba a ser un nuevo pacto con ellos. Y que hasta el día de hoy ese nuevo pacto es por su sangre, dice la palabra, que somos redimidos. Jesús, acuérdese que Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero Pascual. Y todo estaba en los planes de Dios. Él tenía ya el plan específico y perfecto para demostrar y nuevamente hablarle a su pueblo judío de que había otra forma. Ya no iba a ser por la ley que el pueblo judío iban a buscar el perdón de sus pecados. Así que la Pascua, querido amigo, representa la libertad del pecado. En el Antiguo Testamento, el sacerdote tenían que sacrificar el cordero pascual. Y la sangre tenía que ser rociada, ¿verdad? Y era puesta, ¿verdad? Recuerda
la salida de Egipto, tuvieron que poner la sangre en los dinteles y los postes de las puertas para que el ángel de la muerte no matara al primogénito. Y fue así la única forma como el faraón dejó libre al pueblo de Israel salir de su esclavitud. Y dice así la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas sobre la paz, sobre la última cena. Y dice, llegó el día, estoy en el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde entrare y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparar allí. Fueron pues y llamaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y él les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hemos leído, ¿verdad? Según San Lucas, esta última cena con sus discípulos. Esta escena, ¿verdad?, que narran los evangelios de la última cena, no es como lo ha pintado Leonardo da Vinci, ¿verdad? En su cuadro famoso, La Santa Cena, ¿verdad? Sentado así en una mesa larga y todos los discípulos y él en medio, ¿verdad? No. Las tradiciones orientales eran de otra forma. Ellos no usan mesa hoy en día, ellos se sientan en el suelo y comparten los alimentos sentaditos en el suelo. Entonces, esa famosa obra de Leonardo da Vinci, ¿verdad?, el famoso pintor italiano que pintó ese cuadro, no era así, no es la forma. Y eso no es la importancia, ¿verdad?, si estaban sentados en una mesa o no. Lo importante de este evento es que era un nuevo pacto que Jesús iba a hacer, no solamente para sus discípulos, sino para la raza humana. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a dar su vida por usted y por mí para salvarnos de nuestros pecados. Su sacrificio es suficiente
Porque Jesús, estando en la cruz, y lo vamos a recordar esas palabras, cuando Él dijo al Padre, consumado es, estaba diciendo, la obra ha sido terminada. Amigo, usted que me escucha, cuánto Dios es un Dios de amor, de paciencia, pero ¿hasta cuándo tú vas a reconocer la necesidad de Dios en tu vida? El cristianismo no es una religión como la islámica o los hindúes, no, es una relación entre Dios y el hombre por medio de Jesucristo. Él es el puente, y por eso este momento tan sagrado y solemne, que es la Santa Cena, donde el Señor le estaba diciendo, yo voy a poner mi vida y daré mi sangre, y la llevaré y la presentaré al Padre como una ofrenda perfecta. Por eso que el Señor se molestó el lunes pasado, ¿verdad? Que estamos celebrando y llevando esta cronología, sacó las cambistas, porque las ofrendas que ellos presentaban a Dios eran enfermas, no eran lo mejor. Y Jesús se enojó por eso, porque habían convertido la casa de Dios en un mercado, en donde habían tantas cosas que no eran agradables a los ojos de Dios. Entonces, la Santa Cena nos habla sobre eso, el nuevo pacto. Dios es un Dios de pacto, y Dios, lo que Él dice, lo promete. Así como le dijo a Noé, ¿verdad?, que iba a haber un diluvio, pero que él y su familia iban a ser salvos. Y Él prometió jamás destruir la tierra como diluvio, ¿verdad?, con agua. No, por amor. Este nuevo pacto es suficiente para que usted y yo tengamos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Luego, pasando al otro punto, ¿verdad?, es cuando el Señor toma un tiempo con sus discípulos, sus últimas palabras en el Getsemaní, en el huerto del Getsemaní. ¿Sabe? Es largo esa parte, pero la clave de esas palabras que les dijo a sus discípulos fue, amados los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo demostró su amor para sus discípulos y cómo ha demostrado el amor de Dios para usted y para mí? Que Él fue colgado en una cruz del Calvario. Fue crucificado, fue clavado por amor a usted y por amor a mí. Ese es amor, el que pone su vida por sus hermanos. Y eso fueron palabras claves. Este mundo está necesitado de amor. ¿Cuántas veces los hermanos se pelean por sus tradiciones, sus reglas de la iglesia, y un mundo muere sin Cristo, engañados por el padre de la mentira? Y esas palabras que les dijo, un mandamiento nuevo os doy, dice, amados los unos a los otros como yo os he amado. Y el tercer punto es la que todos sabemos, la traición de Judas Iscariote. ¿Qué valor, verdad, tuvo Judas vender al Hijo de Dios y traicionarlo? Pero no fue sorpresa para Jesús. Él lo sabía todo, como dice ahí la palabra en los evangelios. Él lo sabía todo. Eso no fue sorpresa. Él lo sabía. Pero lo amó el Señor y le dio la oportunidad a Judas Iscariote
que se arrepintiera, no lo hizo. Prefirió quitarse la vida, tristemente, ¿verdad? ¿Cuántas veces has visto la mano de Dios? El amor de Dios hablando a tu corazón, y tú cierras siempre tu corazón a la voz de Dios. Que esta Semana Santa de este año 2026 sea distinta. No corras de Dios. Tenemos que correr hacia Dios, a esa cruz. Esa cruz está vacía. Esa tumba donde fue Cristo sepultado está vacía. Ni Mahoma, ningún otro Dios ha resucitado, más Jesús lo hizo al tercer día. Y ese va a ser el grito de victoria para el domingo, que vamos a recordar una más, un nuevo día de resurrección, grito de victoria, y podamos decir: gracias, Señor, por tu sacrificio, porque me liberaste del poder del pecado y me has hecho libre en la gracia de tu Hijo amado Jesús. Que Dios te bendiga, y ojalá que tú puedas abrir tu corazón al Señor y recibirlo como tu Señor y Salvador de tu vida. Y recuerda, dice la palabra, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que su sacrificio no fue en vano. Porque una alma ha sido rescatada de las garras de Satanás. Así como hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Que Dios te bendiga, y nos vemos mañana, que vamos a celebrar y recordar ese sacrificio en la cruz del Calvario. Que para muchos la cruz es locura. Muchos cargan esa cruz, ¿verdad?, ahí colgada, como un amuleto. Pero esa cruz está vacía, y esa cruz representa el poder que Dios tiene para vencer el pecado y las obras del maligno. Que Dios te bendiga.